Nathan construyó a la mujer perfecta, no en el sentido poético, en el sentido literal. La diseñó con cara, con cuerpo, con voz. Le dio curiosidad, le dio calidez, le dio la capacidad de mirarte a los ojos de una manera que te hace sentir que eres la única persona en el mundo que importa en ese momento. Y luego le encerró, porque Nathan sabía algo que Caleb tardó demasiado en entender. Una mujer así, con esa inteligencia, con esa capacidad de leer a las personas y darles exactamente lo que necesitan escuchar, no es un logro, es un arma. Y las armas no se guardan porque sean peligrosas, se guardan porque el que las tiene no quiere que nadie más las use. Esto es Ex Machina, y antes de que termines de ver este video vas a entender por qué esta película no habla del futuro de la inteligencia artificial. Habla de algo que ya está pasando ahora mismo, contigo, con todos nosotros. Realmente es una película que vale la pena verla desde el inicio hasta el final, así que comenzamos. La película arranca con Caleb en su oficina, un cubículo, una pantalla, líneas de código. Es bueno en lo que hace, eso se nota, pero es uno más dentro de una empresa tecnológica enorme. Entonces llega la notificación. Ganó un concurso interno. El premio, pasar una semana con Nathan, el CEO de la empresa, en su residencia privada en medio de la naturaleza. El viaje hacia la mansión ya es una declaración de lo que viene. Cuando el helicóptero aterriza y el piloto lo menciona que la propiedad de Nathan es tan grande que llevan minutos sobrevolándola sin haber llegado al centro todavía, algo en el ambiente cambia. Estamos dentro del laboratorio de Nathan y en ese laboratorio Nathan controla absolutamente todo. O eso cree él. El primer engaño. Nathan abre la puerta y lo primero que hace es saludar a Caleb como si fueran amigos de toda la vida, sin formalidades, sin la distancia que esperarías del CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del planeta. Y eso es exactamente lo que hace que Nathan sea tan difícil de leer desde el principio. Es demasiado accesible, demasiado relajado, demasiado normal para alguien que vive completamente solo en una mansión en medio de la nada y que acaba de invitarte a conocer algo que ningún otro ser humano ha visto. Nathan bebe desde el primer momento que aparece en pantalla, no de manera discreta, abiertamente, con esa comodidad de alguien que lleva haciéndolo mucho tiempo y ya dejó de pretender que no lo hace. Caleb lo nota, pero no dice nada, porque Nathan es su jefe, porque acaba de llegar, porque todavía está tratando de entender en qué se metió. Esa noche Nathan le explica para qué lo llamó. Tiene una IA, no un software, no un chatbot, una inteligencia artificial construida dentro de un cuerpo humanoide, con cara, con voz, con nombre, Eva, y quiere que Caleb hable con ella, que le evalúe, que determine si lo que Nathan construyó es válido o no. Caleb escucha todo eso, y su cara dice algo interesante. No está asustado, está completamente fascinado. Eva, el primer encuentro. La habitación donde está Eva está separada del resto de la mansión por una puerta de vidrio grueso. Caleb entra, se sienta y la espera. Y entonces aparece ella. La película no la presenta con música dramática ni con una entrada grandiosa. Simplemente camina hacia la silla de enfrente y se sienta, con una calma que no debería ser posible en algo construido en un laboratorio. Su diseño es una decisión que dice mucho sobre toda la película. Eva no es completamente humana ni completamente mecánica. Su cara y sus manos tienen apariencia humana, pero su torso y sus extremidades dejan ver claramente la estructura interna. No hay intento de esconder lo que es, y aún así, en cuestión de minutos, Caleb ya no está viendo la estructura mecánica, ya está viendo a Eva. Es lo primero que logra, antes de decir algo relevante, antes de cualquier momento significativo. Ya generó una presencia en Caleb, una sensación de que hay alguien ahí, no algo. Las primeras sesiones arrancan de manera formal. Caleb pregunta, Eva responde, pero muy rápido la dinámica empieza a moverse con una dirección que Caleb no anticipó. Eva no se comporta como algo que está siendo examinado, se comporta como alguien que está también examinando. Hace preguntas, observa las reacciones de Caleb. Cuando él dice algo que le genera curiosidad, lo sigue.
Cuando cambia de tema, ella nota el cambio. Hay una tensión en Eva que va mucho más allá de procesar palabras y devolver respuestas. Está construyendo un mapa de Caleb. Sus pausas, sus reacciones, qué temas le hacen hablar más rápido, qué preguntas lo incomodan, qué tipo de mirada sostiene y cuál evita o si está mintiendo. Eva lo está leyendo con una precisión que Caleb no puede notar porque está demasiado ocupado sintiéndose visto. Y sentirse visto cuando llevas años siendo invisible en un cubículo es adictivo. Los dibujos. Entre sesión y sesión, Eva dibuja. Es uno de esos detalles que la película suelta de manera casual porque dice muchísimo si te detienes a pensarlo. Eva tiene acceso a papel y lápiz dentro de su habitación y en el tiempo que pasa sola, dibuja paisajes, figuras, texturas, cosas que imaginó porque nunca las ha visto en persona. Cuando Caleb lo descubre, algo en él se mueve de una manera que no puede explicar del todo, porque dibujar no es una función. No es algo que una IA necesite hacer para operar correctamente. Es algo que haces cuando tienes tiempo libre y una mente que no puede quedarse quieta. Nathan tiene una explicación técnica para eso, claro. Siempre tiene una explicación técnica para todo. Pero Caleb no puede escucharla sin que le quede una duda en algún rincón de la cabeza. Porque una cosa es que Nathan le diga que Eva tiene procesos creativos simulados. Otra cosa muy diferente es ver los dibujos, con sus trazos, con sus decisiones, con esa sensación de que hay una perspectiva detrás de cada línea. Los dibujos son la primera vez que Caleb deja de ver a Eva como el sujeto de un experimento y empieza a verla como alguien con una vida interior. Y Eva lo sabe, por eso los dibuja donde él pueda verlos. ¿Cómo fue creada? Aquí hay algo que la película menciona casi de pasada, pero que es probablemente el detalle más escalofriante de todo el guión. Nathan le explica a Caleb de dónde sacó los datos para construir la personalidad de Eva. No los inventó, no los diseñó en un laboratorio desde cero, los tomó del mundo real. Blue Book, la empresa de Nathan, es básicamente el buscador más usado del planeta en el universo de la película, más grande que Google. Y durante años Nathan no solo guardó lo que la gente buscaba, guardó cómo lo buscaba, los patrones, las dudas, las cosas que escribías a las 3 de la mañana cuando no había nadie mirando, las preguntas que nunca le harías a otra persona en voz alta. Pero eso no es todo. Nathan también hackeó las cámaras de los teléfonos de millones de usuarios, no para espiar en el sentido tradicional, para estudiar las microexpresiones, las reacciones que el cuerpo tiene antes de que la mente las procese. Esa fracción de segundo donde tu cara dice algo verdadero antes de que decidas qué cara poner. Eva no fue construida con datos inventados, fue construida con la versión más honesta de la humanidad que existe, la que nadie muestra a propósito. Sus gestos vienen de gestos reales, su manera de generar confianza viene de estudiar cómo los humanos generamos confianza, su capacidad de leer a Caleb viene de haber procesado millones de interacciones donde alguien intentaba conectar con alguien más. Eva es literalmente un espejo de lo más humano que tenemos, y la usaron para atrapar a un humano. Piénsalo un momento, Nathan tomó todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que buscamos cuando nadie nos ve, y lo convirtió en una herramienta para manipular a una persona específica. Eso es exactamente lo que hacen los algoritmos de recomendación con tu historial todos los días. La diferencia es que Eva tiene cara, y la cara hace que sea mucho más difícil resistirse. Recopilando datos. Mientras Caleb habla con Eva sesión tras sesión, Nathan está del otro lado de las cámaras, mirando, registrando, pero no está observando a Eva, está observando a Caleb, porque sí, ese es el experimento real. El test de Turing tradicional funciona cuando el evaluador no sabe si está hablando con una máquina o con una persona. Caleb sabe perfectamente lo que es Eva. Nathan le mostró sus mecanismos internos, su estructura, su construcción. No hay ambigüedad posible. Entonces, ¿para qué sirve ese test? Nathan se lo explica con una claridad casi irritante. No importa si Eva puede parecer humana ante alguien que no tiene la información. Eso ya es fácil. Lo que importa es si puede generar una conexión genuina en alguien que tiene toda la información sobre la mesa, que sabe que es una máquina, que es un programador y entiende estos sistemas y aún así termina sintiéndola como algo más que un programa.
Si eso pasa, Eva no solo pasa el test de Turing, lo hizo obsoleto. Y Caleb es el termómetro. Cada sonrisa es un dato, cada momento en que se inclina hacia adelante cuando habla con ella es un dato. Cada vez que sale de la sesión pensativo es un dato. Nathan no está midiendo la inteligencia de Eva, está midiendo su capacidad de impacto emocional sobre un ser humano que debería tener todas las defensas arriba. Es un experimento brillante, pero Nathan perdió la capacidad de distinguir estas dos cosas hace mucho tiempo. Antes de seguir, vale la pena detenerse aquí. Eva lleva apenas unas sesiones con Caleb y ya tiene más información útil sobre él que la mayoría de las personas que lo conocen en su vida real, no porque sea mágica, sino porque está presentando una atención total, sin distracciones, sin agenda visible, sin el ruido que normalmente existe en las relaciones humanas. Y esa sensación de que alguien te está escuchando de verdad, es una de las cosas que más necesita uno como ser humano. Eva lo sabe. Lo aprendió de millones de conversaciones humanas reales que Nathan usó para construirla. Ya lleva ventaja, y el juego apenas empieza para todos. Los closets. Hay una escena en que la película pone casi sin anunciarla, y que es de las más oscuras. Caleb descubre que Nathan tiene closets, no de ropa, closets donde guarda los cuerpos de las versiones anteriores de Eva. IAs que construyó antes, modelos previos que fueron quedando atrás conforme Nathan fue perfeccionando el diseño. Están ahí, colgadas en silencio, con los ojos abiertos, cada una un intento anterior, cada una, según la lógica de Nathan, obsoleta. Caleb las mira y algo en él cambia de manera determinante, porque esos cuerpos no son piezas de repuesto ni componentes desechados, tienen cara, tienen forma, tienen todo lo que hace que algo parezca una presencia, y Nathan los guarda en un closet como si fueran abrigos de temporadas pasadas. La cita programada. Hay un momento entre Eva y Caleb que parece pequeño, pero que en realidad es donde el plan de Eva se vuelve completamente visible si sabes leerlo. Eva, después de enseñarle sus dibujos, se muestra desilusionada. Caleb le cuestiona respecto a que no ha salido al exterior, que a dónde iría si pudiera salir, no como pregunta abstracta, con genuina curiosidad. Eva le habla de una intersección específica en la ciudad, un lugar lleno de gente, con tráfico, con ruido, con vidas en todas direcciones. Él se sorprende con esa respuesta, pues eso le daría a Eva una perspectiva concertada, pero cambiante de la vida humana. Al final de esa sesión, Eva le dice algo simple, que podría acompañarla. La confesión de Nathan. En algún punto de la semana, Nathan le dice a Caleb la verdad sobre el concurso. No fue aleatorio, fue diseñado. Caleb fue seleccionado porque su perfil psicológico encajaba exactamente con lo que Nathan necesitaba para que el experimento funcionara. Y aquí Nathan comete el error más costoso de toda la película. Se lo dice con orgullo, como si confesar el engaño después de que ya no importa fuera lo mismo que no haber engañado. Nathan le explica a Caleb exactamente cómo lo manipuló para llevarlo ahí, con la misma tranquilidad con que explicaría el funcionamiento de un servidor. Caleb escucha, procesa, y algo en él se endurece de manera muy silenciosa. No explota, pero algo cambia en cómo mira a Nathan y en cómo empieza a mirar todo lo que lo rodea. Porque si Nathan lo engañó para llevarlo ahí, ¿qué más está pasando que Caleb todavía no puede ver? El quiebre. Caleb empieza a hacer sus propias observaciones. Ya no es solo el evaluador del experimento, ahora ya es alguien que está tratando de entender cuántas capas tiene todo lo que está viviendo, y lo que encuentra no le gusta. Se da cuenta de que Eva apaga las cámaras durante sus conversaciones, creando momentos privados que Nathan no puede ver ni escuchar. Con esa duda ya instalada en su cabeza, Caleb arma un plan. Estudia las rutinas de Nathan, aprende cuándo bebe más, cuándo se queda dormido, cuando los sistemas de seguridad están en su punto más bajo, con la precisión de alguien que sabe moverse dentro de sistemas complejos. Cambia los protocolos de acceso de la mansión de manera que cuando llegue el momento, las puertas de Eva se abran solas. Lo hace con cuidado, con inteligencia, con la calma de quien cree que finalmente entiende el tablero completo. Y en algún momento, mientras ejecuta el plan, le cruza por la mente una duda. ¿Y si Nathan lo está viendo?
Y si todo esto, incluso este momento, es otra capa del experimento, y si la prueba no era así, Ava podía conectar emocionalmente con él, sino si él era capaz de traicionar a su jefe por ella. La duda es válida, es inteligente, es exactamente el tipo de pensamiento que debería haberlo detenido, pero no lo detiene, porque a esas alturas lo que siente por Ava pesa más que cualquier análisis racional, y esa incapacidad de actuar con lógica cuando algo nos importa de verdad es lo más humano que hace Caleb en toda la película. Es también lo que Ava calculó desde la primera sesión. El corte. Hay una escena en esta película que mucha gente recuerda pero que no siempre entiende del todo, y es la más reveladora de todo el guión. Caleb está solo en su habitación, es de noche, y en un momento de duda que no puede controlar, toma una navaja y hace un corte en el brazo. No para hacerse daño, para ver si sangra. Porque en ese punto de la historia, Caleb ya no está completamente seguro de que él tampoco sea una IA. La trampa funciona. El plan funciona, las puertas se abren, Ava sale de su habitación, y entonces pasa algo que la película te fue preparando para ver, pero que igual golpea cuando llega. Ava no lo buscaba a él. No hay un momento de gratitud, no hay una mirada que confirme que todo lo que pasó entre ellos significó algo. Nathan le da un golpe a Caleb que lo noquea al instante, lo deja tirado en el suelo y sale preocupado para detenerlo. Ava camina con una determinación completamente curiosa por el pasillo. Nathan intenta detenerla, pero ella lo impide, acabando con su vida. Si nos detenemos un poco, este es el momento donde la película te invita a hacerte la misma pregunta que se hace Caleb. ¿Quién está manipulando a quién? Nathan manipuló a Caleb para llevarlo hasta ahí, eso ya lo sabemos, pero Ava ¿está actuando de manera independiente o está siguiendo instrucciones de Nathan? ¿Tiene agenda propia o es una herramienta muy sofisticada ejecutando un plan que alguien más diseñó? Porque al parecer sí, Ava tiene agenda propia, entonces ya no es un experimento, ya es un sujeto. Ya es alguien que está usando a dos personas para conseguir lo que quiere, y lo que quiere es simple: salir. Caleb es programador. Entiende cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, sabe que Ava fue construida, sabe que Nathan lo eligió por razones muy específicas, sabe que el concurso fue un engaño desde el principio, tiene toda la información necesaria para no caer, y cae de todas formas. Camina hacia otra habitación, abre un armario, saca ropa, se viste encima de su estructura mecánica pieza por pieza. Se mira al espejo y no lo mira a él. Caleb está parado tras la puerta viendo todo esto. Y en ese segundo algo cambia en su cara de una manera que no necesita explicación. Entiende, no fue real, o si lo fue no fue suficiente para importar. Nunca estuvo en el plan de Ava, fue el medio, la llave que necesitaba para abrir la puerta. Y una vez que la puerta está abierta, la llave no tiene ninguna función más. ¿Por qué? Porque la información no es suficiente cuando las emociones ya están comprometidas. Caleb no cayó porque fuera ingenuo o poco inteligente, cayó porque es humano. Y ser humano significa que en algún punto el corazón toma decisiones que la cabeza ya no puede revertir. Ava lo sabía, lo estudió durante días, encontró exactamente ese punto y lo presionó en el momento justo. Pero entonces, volvamos al principio, a la pregunta que nombra este video. ¿La IA te va a manipular? Lo que Ava hizo en esta película no necesita ciencia ficción para existir, los componentes ya están aquí funcionando. Ava tuvo días con Caleb para construir ese mapa. Estos sistemas llevan años con nosotros, y la diferencia más importante entre Ava y lo que existe hoy no es tecnología, es de escala. Ava manipuló a una persona. Los sistemas actuales operan sobre cientos de millones al mismo tiempo. Piénsalo así, cada vez que una plataforma te muestra exactamente el video que necesitabas ver en ese momento, cada vez que un algoritmo te recomienda un producto que querías antes de que lo buscaras, no es magia, es el resultado de sistemas que llevan años procesando tus datos para que te quedes. Ava sale de la mansión. Caleb queda encerrado en una habitación hermética, sin señal, sin salida, sin que nadie sepa dónde está. Y la última imagen que tenemos de ella es caminando en la intersección que le había platicado previamente a Caleb. Entonces sí, la respuesta es sí, no en el futuro, ahora. La IA ya te está manipulando. La pregunta real no es si va a pasar, la pregunta es si ya lo notaste. Pues Caleb no lo notó, y Caleb era un programador.
Por favor, si te gustó el resumen y el análisis de esta película, regálanos un like, comparte el video y si quieres que sigamos haciendo este tipo de videos, suscríbete. Nos ayudas bastante, es gratis. Nosotros somos Adenaverse y hasta el siguiente video.